Estimados amigos, en nombre de la Asociación de Estudiantes de Guatemala, le damos la más cordial bienvenida, deseándole que este inicio de año tenga mucho éxito en su gestión. En esta primera actividad tenemos un tema por demás interesante, ya que hay una normativa que entrará en vigor el próximo mes de febrero. Tenemos a uno de los mejores expositores en esta área y quisiera presentárselos. Él es el doctor Julio Roberto Chiquera Vázquez. Él es médico cirujano, es en cirugía general de bombero industrial, una maestría en salud y seguridad ocupacional, es consultor de ASIES y de ASIES Unión Europea, consultor en CISO de APLUS de España, consultor de salud y seguridad ocupacional de ASIES, consultor de salud y seguridad ocupacional del Banco Interamericano de Desarrollo y BEXTEX, y también es asesor en este tema para UFINET. Entonces quisiera que puedan darle un aplauso a nuestro profesor, el doctor Julio. Gracias, muy buena tarde o buena noche a todos, bienvenidos a la reunión del día de hoy. La verdad es que lo que dice el licenciado Cepeda no es tan cierto. Soy parte del equipo de salud y seguridad ocupacional que les voy a colaborar hoy con el poco conocimiento que tengo sobre este tema, pero que es un tema candente de día a día y de aquí en adelante va a ser un tema que tenemos que saber manejar cada uno de los que estamos incluidos dentro de las organizaciones como tal. ¿Por qué? Porque el esquema se va a agarrar de forma integral. El nuevo reglamento de salud y seguridad ocupacional, eso es lo que nos trae. Trabajar cualquier proceso de manera integral y ya no solo salud y seguridad ocupacional como tal. Por eso es cabalmente que estamos acá. Tratamos de evaluar cuáles son las necesidades, tenemos que ir viendo cuál es el esquema de trabajo, tenemos que empezar a conocer qué daño es el que vamos a recibir o van a recibir nuestros colaboradores que van a estar en movimiento en nuestras organizaciones, el por qué deben de saber cargar, el por qué deben de manejar los esquemas de ergonomía, el por qué tenemos que hacer examen médico general de ingreso, el por qué tenemos que conocer el perfil del trabajador, el por qué tenemos que conocer el perfil de cada uno de los trabajos que nos solicitan para el área en la que estamos incluidos y es especialmente al Departamento de Recursos Humanos. Para tal proceso tenemos que conocer y absolutamente todo. Tenemos que conocer los efectos que van a haber en el cuerpo, cualquier tipo de lesión o movimiento. Esto nos trae a colación algo muy importante: el incumplimiento a normas internacionales de seguridad, el incumplimiento a leyes del país y la posibilidad más grande que hay para cualquier empresa: las demandas. Bajo ese esquema, ustedes pueden visualizar acá de que se les da el equipo a todo el personal, pero muchas veces no se les capacita. Y a veces se les capacita, pero cometen errores. Y esos errores cuestan la vida a veces, si no es que lesiones más severas de lo normal. Los servicios de emergencia están siempre incluidos 24 horas del día, pero hay algo importante. Tenemos brigadistas, tenemos gente preparada para enfrentar una contingencia. ¿Será que los abogados irán a visualizar si no cumplieron, si cumplieron, tenían equipo o no, tenían el equipo certificado para atender a un herido, sabían cómo hacerlo o no hacerlo? Todo este proceso, jóvenes, están incluidos dentro del nuevo reglamento. Y una de las cosas importantes que tienen que visualizar y grabárselo en su mentecita así bien profundamente y que no se les olvide es el esquema de visión general que vamos a tener de un accidente y cuánto daño nos va a provocar, cuánto va a significar en pérdidas para el trabajador y cuánto va a significar de pérdidas para cada uno de nosotros como representantes de las empresas. Es importante que las capacitaciones que se den sea de gente que esté certificada, que nos puedan decir esto es lo que hay que hacer y que tengamos el esquema para cualquier auditoría, es decir, si recibí un curso, una capacitación de alguien que realmente sabe lo que hizo, sabe lo que enseñó,
cómo lo debió haber hecho y las recomendaciones. Y aparte de eso, la necesidad de documentar ese proceso en todo momento. La documentación es vital. Todo tiene que ir con fecha, todo tiene que ir con fotografías, todo tiene que ir con firmas porque es parte del proceso. Nosotros desde que fuimos concebidos, fuimos protegidos. Desde el vientre materno, nosotros fuimos protegidos por nuestra mamá. Y luego de haber nacido y crecido, ahora somos un grupo de números, ni más ni menos. Y todo ser humano tiene un valor. Y si me preguntan a mí cuánto valgo, no les digo que valgo 1 hora de capacitación. Si algo me pasa acá, por inseguridad o por falta de cumplimiento a una normativa, puedo demandar a cualquier organización, media vez esté dentro de ella, como trabajador, como visitante, o como cliente interno, o como consultor. ¿De acuerdo? Vamos a ir visualizando la ley poco a poco. Yo sé que ver el montón de artículos y el montón de letras es complicado, pero tenemos que verlo tal cual es, tal cual y tal cual como. Tenemos que ver y mirar y tenemos que escuchar. Son conceptos diferentes que nos van a dejar mucha enseñanza el día de hoy. Como dicen los abogados, hay que visualizar fondo y forma de absolutamente todo. El incumplimiento de la ley, ¿qué nos puede acarrear? Demandas judiciales. Piensen en eso como la primera opción. Las demandas judiciales. Si ustedes ven la prensa, no prensa libre, hablo de todos los periódicos en sí, aparecen ahora rotulitos o anuncios que dicen: tiene problema de tipo judicial, no le dieron su indemnización, sufrió un accidente, llámenos. Tenemos un grupo de profesionales que puede hacer una demanda requerida por usted. Entonces la primera opción es demanda judicial. Luego vemos las lesiones de leves a mortales, el daño personal y familiar, el esquema del efecto mediático. Cualquier empresa que salga del periódico que sufrió un accidente, el efecto es bien negativo. Negativo tanto para el cliente interno como para el cliente externo. Entonces el efecto mediático afecta. Hay baja en la productividad debido a un accidente, hay baja en la calidad de los productos, en mayor tiempo de productividad, nuevas contrataciones y más capacitaciones. Si ustedes visualizan con esto, se dan cuenta que en unos pocos ítems vamos a tener una gran cantidad de inversión que hacer en caso de una contingencia. La gerencia mantiene su forma hexagonal, perfecta, del mismo tamaño. Donde se dan las diferencias del hexágono es en el área de producción, en el área de mantenimiento, que es donde más caen los problemas, en el área de desarrollo humano, que cuando no funciona alguien le dice: ¿qué pasó? Yo te di el perfil del trabajo y me mandaste a alguien que no cumple con el perfil del mismo. El aspecto financiero, todo requiere costo, cualquier requerimiento de los primeros 3, y el efecto negativo que puede haber un proceso de comunicación mal hecho. Todo esto es el centro de un entorno de riesgo que es la salud ocupacional, la seguridad industrial y el medio ambiente y la calidad. Este es el esquema actual que va a pedir la OIT. Les comento que este nuevo reglamento tiene mucho que ver la OIT. ¿Por qué? Porque la OIT está exigiendo mejora al trabajador y mejora la productividad en su calidad y en cantidad. Entonces ustedes visualizan, dentro del esquema de la OIT está la creación de un comité y está incluido dentro del decreto 229 de 2014, el nuevo reglamento de salud y seguridad ocupacional. Y tiene que ser multidisciplinario. ¿Y por qué hablamos de multidisciplinario?
importante que esté el área de producción, la gerencia de mantenimiento, la gerencia de desarrollo humano o recursos humanos o dinámica humana, como ustedes le quieran llamar. Pero dentro de ese esquema del comité hay un área muy importante que tiene que ir ahí, y es la gerencia financiera. El financiero tiene que conocer cuál es el gasto de inversión y por qué se va a hacer esa inversión, cuál va a ser el beneficio. Pero cuando al sistema administrativo le empezamos a decir, existe la posibilidad de una demanda, vean, todo el mundo va a invertir, porque esa es la primera opción que va a existir. Si ustedes no están enterados, hace algunos años hubo una demanda contra una empresa por la pérdida que tuvo uno de sus trabajadores en un miembro que fue atacado por una máquina. 4 millones de quetzales por esa demanda. Entonces no vale la pena que se tenga una pérdida de 4 millones, la pérdida de un excelente trabajador, la pérdida familiar, la disminución de ingresos a la familia y una dificultad o imposibilidad de volver a trabajar. Por eso es importante que este equipo esté, independiente que tiene que estar los representantes de los trabajadores. El esquema del comité es 1 a 1. Fíjense que este esquema es vital. Luego de estar formado el comité, hay que capacitar al equipo. Este equipo, que es el comité, debe realizar una autoevaluación del área de trabajo y medir todo. Tiene que ver cómo está el estado actual y en cuánto tiempo nosotros vamos a hacer que esta situación en la organización mejore. En base a este estudio y en base a la capacitación, hay que crear las políticas, normas y procedimientos de todos los procesos que hay. Luego de esto, mejoramos la comunicación porque hay que informarle al 100% del personal y hay que informarle también a todo visitante o cliente o consultor o contratista que tenga la organización como tal. El sistema de gestión integral incluye la salud y seguridad ocupacional, debe incluir al medio ambiente, el esquema de calidad, a la inocuidad, a la responsabilidad social empresarial. En el esquema de construcción tiene que ser eficaz y eficiente. Y cuando en construcción hablamos de eficaz y eficiente, nos referimos a la calidad de los productos que se van a utilizar en cualquier tipo de construcción. Y hay normas municipales que exigen ciertos esquemas. Y actualmente uno de esos esquemas es las salidas de emergencia externa. No se pueden hacer nuevas construcciones si no cuentan con las salidas de emergencia y las gradas de emergencia que soporten el peso y la vibración de quienes vayan saliendo, que siempre salimos corriendo en caso de contingencia. Tiene que haber equipo de protección personal certificados y documentación efectiva. No se olviden, todos los procesos, absolutamente todos, documentenlos. Tómenle foto y todo el que esté comprometido dentro de este proceso debe de firmar el libro de actas que exige el Ministerio de Trabajo. Todo este sistema de gestión integral tiene que ser cumplido por el 100% de los trabajadores, incluyendo las gerencias y la junta directiva de cualquier empresa. Y tiene que influir en la productividad. Todo esto va a afectar o a beneficiar al trabajador o a la productividad. El nuevo reglamento, ahora solo voy a mencionar reglamento, en su título número 1, capítulo 1, disposiciones generales, habla claro. El presente reglamento tiene por objeto regular las condiciones generales de salud y seguridad ocupacional en que deben ejecutar sus labores los trabajadores de patronos privados, del Estado, de las municipalidades y de las instituciones
instituciones autónomas con el fin de proteger la vida, salud y la integridad en la prestación de sus servicios. Ya no solo una parte, somos todo el sistema de productividad del país. En el artículo 2 dice: para los efectos de este reglamento se entiende por lugar de trabajo todo aquel en que se efectúan trabajos industriales, agrícolas, comerciales o de cualquier otra índole. En esto incluye a las pymes, a las mipymes, a los productores individuales, etcétera, etcétera. Como ustedes visualizan, el esquema es claro. Ya no solo incluye oficinas, ya no solo incluye la parte externa, incluye todo. Y tenemos que ser ordenados, cumplir hasta con esquemas de programas de 5 S para que nosotros como colaboradores, ya nosotros mismos no nos hagamos daño. Dejamos todo donde sea y donde nos quede más fácil, cuando tiene que haber una normativa específica de cumplimiento de todo en orden. Por eso el esquema de 5 S es importante. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y vean ustedes en el esquema de productividad. Si nosotros tratamos de buscarle las debilidades de cada una de las fotos, no encontramos menos de unas 100 o 1000, si tenemos buen ojo, de debilidades de estas fotos y errores. Vean el esquema ergonómico, la aspiración de derivados del petróleo. Esta niña que está acá es una ingeniera, y cuando la quité de ahí porque fue aquí a la par está burger y me fui a comer un milpanito cuando lo vi, y el ingeniero que estaba en el fondo era el jefe, y le pregunté: ¿vos quién es? Es mi ingeniera supervisora, pero tiene pancita, está embarazada. Quítala de ahí antes que sufra daño ella y su bebé y vayas a tener una demanda judicial. Y vamos al artículo 4. Fíjense ustedes cómo vamos visualizando. Yo espero poder terminar la presentación completa, pero vamos a ir manejando esto para que ustedes vean y vayan agarrando palabra por palabra de ese nuevo reglamento, porque tiene cosas muy interesantes que nos obligan, y si no lo sabemos manejar podemos perder cualquier proceso. El artículo 4 dice: todo patrono, escuchen bien el contenido, todo patrono o su representante, intermediario o contratista debe adoptar y poner en práctica en los lugares de trabajo las medidas de salud y seguridad ocupacional para proteger la vida, la salud y la integridad de sus trabajadores, especialmente en lo relativo a operaciones y procesos, suministro, uso y mantenimiento de equipo de protección personal. Esto incluye los equipos de protección colectiva. ¿De acuerdo? Muchas veces separamos el equipo de protección personal con el equipo de protección colectiva. Todo es un solo ente, porque todo va a proteger al trabajador y a la calidad de la productividad. Significa las edificaciones, instalaciones y condiciones ambientales. Solo esto nos hace cumplir al 100. Vi por ahí un uniforme que es clásico y conocido. De este lado lo vi. No sé si anda por ahí. Cementos Progreso es una entidad envidiable, de cumplimiento. Todos, desde el dueño o máximo accionista de Cementos Progreso, cumple con las normas de seguridad. Si hay un encargado o un brigadista o quien sea que esté metido en el esquema de salud y seguridad ocupacional y llega un dueño de una empresa, no lo deje entrar si no lleva su equipo adecuado. Esa tiene que ser la normativa. ¿Ya? Entonces el cumplimiento es vital. Y por eso mismo es que nosotros tenemos que evaluar qué es lo que vamos a hacer cumplir. Vean, ya solo con que vean este tubo inmenso, ya van a saber de dónde se trata. Pero lo increíble es que había un trabajador haciendo trabajo en altura sin protección. Iba más o menos a unos 10 o 15 metros, 10 metros de altura, y
y llevaba carga metálica aquí. Y en la otra mano, pues se lo digo yo, y será mi palabra porque a los que vean en la foto, pero hasta llevaba un celular en la mano. Entonces, el que sea el patrono de este trabajador está incumpliendo, y a quien le hizo el trabajo también está incumpliendo, porque no hay un control sobre él, y cualquier lesión o incidente, OSA 18,000 ya no divide accidentes e incidentes. La OSA define ahora cualquier incidente como parte de los accidentes, y los accidentes como parte del incidente. ¿Por qué? Si solo hay un poquito de agua tirada ahí, hay que investigar por qué esa agua estaba ahí, porque puede provocar un accidente, y ese accidente no va a ser sencillo. Si se resbala y cae y se golpea la cabeza, tengan seguro que pueden morir, no solamente sufrir un chinchorcito. O sea, en el esquema de salud y seguridad ocupacional tenemos que ser drásticos y hasta a veces dramáticos, pero hay que hacer que la normativa se cumpla. Por eso me preguntaban, ¿por qué no trae capuche? Yo soy salud y seguridad ocupacional. Tengo que llegar tal y cual es, y mi mensaje es claro. Hazme un favor, para de anteojos. Vean ustedes, él tiene su camisa con cinta reflectiva o reflectante, como quieran decirlo. Si sufrimos un evento y tiramos luz, ¿a quién cree que va a ser el primero que van a encontrar? Ah, que tiene cinta. Por eso traje mi camisa. Si hay algo que me localiza muy rápido y se agarran gorditos sin problemas. Eso es parte de lo que tenemos que visualizar. Te agradezco mucho. Entonces, ese es el mensaje. El cumplimiento en sí no requiere inversión, requiere ¿qué? Educar a la gente, que haya empatía, que la gente se meta con la empresa a cumplir al máximo en todo lo que se requiera. El artículo 5 de las obligaciones de los patronos, a esto por favor también pónganle mucha atención. Son también obligación de los patronos promover la capacitación de su personal en materia de salud y seguridad ocupacional en el trabajo a través de instituciones afines en la materia. Por ejemplo, hoy invité a que viniéramos, lo invitamos a nuestros amigos del Cuerpo Voluntario de Bomberos. Por favor, jóvenes. El único ente en Guatemala autorizado para certificar un proceso de prevención y combate de incendios y evacuación son los señores bomberos. Ni siquiera yo, que tengo 2 maestrías o 3 o 20, ellos están certificados por la ley en el país. Y son los únicos. Los municipales no están metidos en la jugada. Ojalá que pidan hacerlo porque creceríamos. ¿Por qué son importantes y por qué los menciono y los hago que se mantengan firmes? Porque ellos están en todo el país. En todos los departamentos de la República. No hay un solo lugar, un departamento donde ellos no estén ubicados. Son como 300 y pico de 132 compañías en todo el país y 5,000 obreros. ¿Qué tal? Entonces, por eso mismo es que ellos son el ente certificador autorizado por el Congreso de la República de Guatemala. ¿Ya? Y van a ver, gracias a todos, y van a ver todo el esquema de por qué se va a dar todo esto. Informar a todos sus trabajadores sobre el tema de VIH-Sida. A mí me parece importante que lo hayan puesto dentro del reglamento por una razón. Si somos brigadistas y tenemos que atender una emergencia, debemos de usar el equipo de protección personal adecuado para atender esa emergencia. Y tenemos que conocer quién puede estar enfermo con algo infecto contagioso para poder atenderlo y hacer lo que tiene que hacer, salvarle la vida. Y eso significa que en algún momento hasta tengamos que tener una hemorragia con las manos libres o tengamos que darle respiración de boca a boca y esté sangrando. O sea, hay N cantidad de situaciones que se pueden dar y que nos obligan a prestar
esa atención médica de emergencia. Por eso es importante este manejo. Hay que proporcionar al trabajador las herramientas, vestuario y enseres inherentes para el desarrollo de su trabajo. Y hay que facilitar la creación y funcionamiento de los comités de salud y seguridad. Los comités es obligatorio que estén formados en cada una de las empresas que nosotros representamos. Tenemos que aprender, pero aprender bien, de quienes saben hacerlo y tener el equipo adecuado. No crean, hay unidades aquí en el país que tienen bomberos industriales y les tienen su uniforme de acercamiento, su equipo para atender tóxicos o químicos, tienen su EPRAC, es lo que le llama oxígeno, no es oxígeno, sino es aire comprimido, su equipo de autocontenido, les tienen todo, pero hay que estarse capacitando frecuentemente. Y hay que buscar a los líderes para que sean respetados y obedecidos para cualquier proceso de este tipo. El artículo 6 prohíbe a los patronos. Se prohíbe permitirle entrar a los lugares de trabajo a personas en estado etílico o bajo la influencia de algún narcótico o estupefaciente. Este artículo le da la oportunidad al patrono de solicitarle al trabajador el hacerse exámenes de sangre para saber si está bajo un efecto de algún tipo de droga. El Centro de Investigación y Asesoría Toxicológica de la Universidad de San Carlos es uno de los entes autorizados para dar un diagnóstico definitivo de si alguien tiene o no tiene algún tipo de droga. Fíjense bien, narcótico, estupefaciente o etilismo. Pero veamos el siguiente esquema. En los trabajos que se realizan en establecimientos comerciales, industriales y agrícolas en los que se usan materias asfixiantes, tóxicas, infectantes o específicamente nocivos para la salud, el empleador queda obligado a advertir al trabajador el daño a la salud humana y al ambiente. Esta fotografía que ustedes ven acá, está en la salida a un segundo y tercer nivel, donde entra y sale personal, y en la parte superior hay como 40 personas. Y cuando hice la auditoría, resultó que había amoníaco en un lugar donde cualquiera se resbala, se derrama el amoníaco, hay que evacuar a la gente y se vuelve un ambiente altamente tóxico y peligroso para cualquier trabajador. Entonces, a veces por la negligencia o el desconocimiento, los productos se quedan donde no deben de quedarse. Nosotros tenemos que manejar los químicos cualquiera que sea, porque hasta el cloro es altamente tóxico. Por si ustedes no saben, el derrame de cloro no hay que agacharse para limpiarlo, sino de altura, porque el cloro es más denso que el aire y va a estar entre 0 y 1 metro de altura. Cualquiera que se agache, ni cuenta se da y se intoxica. Por eso el manejo del cloro en casa se convierte importante, porque los que pueden sufrir las consecuencias de un derrame son los niños. ¿Ya? Entonces vean ustedes cómo es que no analizamos los riesgos que puedan existir, y por eso es importante que el comité conozca, y las brigadas igual, y no solamente las brigadas que hacen, sino el 100% del personal. Dentro de las obligaciones de los trabajadores en el artículo 8 es la obligación a cumplir con normas de salud y seguridad ocupacional que hayan en nuestra empresa, indicaciones e instrucciones que tengan por finalidad proteger su vida. Este artículo 8 debe de incluirse dentro del reglamento interno de trabajo. Dentro de poco tiempo, la Inspectoría General de Trabajo va a sacar un esquema de nuevo reglamento que se va a hacer obligatorio que se cumpla por parte del 100% de las empresas que hay en el país. Asimismo, el trabajador está obligado a cumplir con recomendaciones que se le dan en lo que se refiere a SSO y al uso y conservación del equipo.
que le sea suministrado a operaciones, procesos indicados y para mantenimiento de la maquinaria. Esto que ven aquí trae errores ortográficos de puntos, de comas, etcétera, pero está copiado tal cual es del nuevo reglamento. Por eso lo digo, hay que tener mucho cuidado con lo que se lee, mucho cuidado con lo que se interpreta, porque el nuevo reglamento trae cosas interesantes. Y a veces por una coma tenemos dificultades serias. Y a eso es a lo que me refiero. La importancia del encargado que maneja salud y seguridad ocupacional o de los gerentes es, todo tiene que estar documentado. Y este accidente se dio en una empresa. Lo interesante de esto fue que la persona es una chica, una ingeniera, la encargada de salud y seguridad ocupacional, documentó el accidente. Pero en esto hubieron dos cosas importantes. Uno es, si hay equipo de protección colectiva y la puso. Y dos, si hay un reglamento o un manual de cumplimiento de salud y seguridad ocupacional. Esto que ven aquí es el cuadrito tapé para que no se mire el nombre de la empresa. Pero sí tiene que cumplirse. ¿Ya? Y esto, ya con esto y esto, es difícil que se pueda perder un juicio por una lesión. El artículo 9 habla de que se prohíbe a los trabajadores ejecutar actos tendientes a impedir que se cumplan las medidas de SSO en las operaciones y procesos de trabajo. Dañar o destruir los resguardos y protecciones de máquinas e instalaciones o remover de sus sitios sin tomar las debidas precauciones. Y el C, dañar o destruir los equipos de protección personal o negarse a usarlos. Y aquí, al G es otro concepto, y les voy a explicar por qué. Espero que no haya ningún productor de las marcas que voy a mencionar, pero las tengo que mencionar. Primero, porque soy médico y sé los efectos secundarios que va a producir, o los efectos primarios que ustedes tienen que conocer. El G, presentarse a sus labores o desempeñar las mismas en estado de ebriedad o bajo influencia de narcóticos o drogas enervantes. Póngale alas. Huele. Beba y va a ser más efectivo. Esas son drogas enervantes. Son enervantes, adrenalina, Red Bull y todo el tipo de marcas que existen. ¿Que son legales? Son legales. Pero el efecto que produce en el ser humano, en su corazón y todo lo demás, a mediano y largo plazo se va a visualizar el daño total. Entonces, jóvenes, hay que cuidar la maquinaria, hay que mantener los resguardos, hay que usar el equipo de protección personal porque por alguna razón está. Y si ustedes visualizan esta fotografía que es de hace años, mucho hollín alrededor, pero sí se protegió la entrada a sus pulmones. Y eso nos lleva a hacer mediciones de particulado en el ambiente. Muchas veces se exigen los auditores mediciones de 1 micrón en adelante, pero toda partícula de 1 micrón se queda en las fosas nasales y parte de la mucosa de la garganta. Pero de 0.1, 0.3, 0.5, 0.8 micrones llega hasta el fondo del pulmón y es donde empezamos a tener serias dificultades respiratorias, bronconeumonías frecuentes, posibilidad de cáncer y otras cositas más. El artículo 10 habla de la necesidad de las organizaciones o los comités. Tiene que ser la misma cantidad de representantes del patrón, de los patronos, y la misma cantidad de representantes de los trabajadores. Y si hay sindicato en su empresa, tiene que haber representantes sindicales dentro de la misma. A veces ellos se niegan, pero es obligación de ellos estar dentro del comité, porque la responsabilidad no solamente del patrono, es también responsabilidad del trabajador y de los sindicatos. ¿Me explico? ¿Estamos claritos, jóvenes? Ok. El Comité de Salud y Seguridad Ocupacional o SSO tiene la obligación
en determinados momentos de revisar que todos los equipos funcionen perfectamente y tienen que documentar. Todo, absolutamente todo, tiene que estar documentado. El artículo 11 del control y vigilancia le da la potestad al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y al ICS para que hagan ese control y esa vigilancia de forma coordinada, el control y vigilancia en los lugares de trabajo, coordinado. Conversando con una representante del Ministerio de Trabajo, he sido asesor del Ministerio de Trabajo, he capacitado a los inspectores, por eso les digo, lo que todos miran, que no hay más que 13 técnicos, no se confíen, hay más de 300 inspectores que fueron capacitados para tocar este tema y lo venimos capacitando desde hace 4 años y medio. Entonces, quizás sean los conceptos básicos, pero ya están. Y es parte de lo que nosotros tenemos que prepararnos. El Ministerio, por parte de la Inspectoría General, debe promover, realizar y contribuir al desarrollo de programas de formación teórico-práctico para la prevención de riesgos laborales y enfermedades profesionales. Para informarles a ustedes, el 111-2010, que es un acuerdo gubernativo, obliga a cada una de las empresas a reportar sus accidentes, escrito, y las enfermedades profesionales. El problema que presenta enfermedades profesionales es que si nos vamos a la base de la OIT, muchos de los esquemas de enfermedades profesionales no nos pegan. Entonces hemos estado conversando con algunos miembros que lo ideal es que cada empresa busque su enfermedad profesional que le pueda afectar y sobre ese esquema cumpla con las normas de salud y seguridad nacional. ¿Ya? No se olviden que todos estos procesos deben solucionarse desde la fuente, previniendo y no accionando en el momento que tengamos las dificultades o las auditorías. El artículo 87 habla de manipulación de cargas. Fíjense que estamos yendo pero rapidísimo dentro del reglamento. No les puedo poner los 539 artículos que hay porque uno por uno nos lleva como que 20 días o más. Les estoy poniendo lo más importante que considero que puede ayudarles a mejorar su manejo de salud y seguridad ocupacional. ¿Estamos? Y es parte de lo que quiero. Conceptos claros de procesos necesarios, visuales, que van a ser auditados por cualquiera, aparte de los problemas internos que van de punto en punto en algunos de los articulados de este reglamento. Artículo 87. Se debe entender con la manipulación manual de cargas o cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o de varios trabajadores como el levantamiento, la colocación, el empuje, la fracción o el desplazamiento que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas pueda implicar riesgos físicos, en particular cuando el esfuerzo físico puede producir un riesgo dorso-lumbar para los trabajadores. Pero no solamente es el riesgo dorso-lumbar, jóvenes, es el riesgo en cualquier articulación que utilicemos en el día a día para mover cualquier carga. Eso incluye las piernas, el movimiento de rotación que podamos hacer frecuentemente. Pero este artículo tiene cosas que hay que discutirlas o hay que irse a norma internacional para su cumplimiento y van a ver lo que les voy a, por qué se lo digo. En el artículo 88, el patrono debe adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la manipulación manual de cargas, en especial cuando se requiera de equipos para el manejo mecánico de las mismas. Para este proceso de cargas, el estudio ergonómico se convierte en uno de los aspectos más importantes a cumplir en el manejo de cargas. ¿Te puedes parar, por favor? ¿Te puedes parar? Un aplauso para los colaboradores. Fíjense ustedes, y lo vamos a ver un poquito adelante.
Y aunque ustedes no lo crean, hay momentos en que las chicas tienen mayor potencial de fuerza que un varón. Y eso lo vamos a ver. Pero tenemos que proteger a las chicas, ¿por qué? No es por su fisonomía, es porque las chicas son, viéndolo bajo el punto de vista médico, quienes van y están creando y han creado el mundo en general. Tenemos que cuidarlas. Tienen que tener sus bebés, tienen que cuidar a sus hijos. Nosotros solo llevamos los del casco y a ver los partidos de Messi y Ronaldo. Y las chicas son las que se rifan el físico y todo. Entonces la normativa es clara. Fíjense, son diferentes de estatura, diferente complexión. La ley solo da el lado. Eso contempla para la carga máxima y mínima que tienen que ser en 1 hora, 3 veces y no más. Ya se pueden ser cargas. Entonces, este es el esquema que está incluido dentro de ese articulado de carga. Y si ustedes ven, varones adultos, 55 kilogramos, equivalente a 121 libras y 4 onzas para levantar una vez. ¿Ya? Pero, ¿quién es varón adulto? ¿Quién es varón adulto? Arriba de 18 años. ¿Me explico? Y aquí, si ustedes ven el informe de varones de 18 a 21, ese es el límite medio, el límite promedio de edad. Pero de 21 en adelante, ¿quién es el varón alto? Adulto. Cualquiera. Y el límite máximo es 55. Pero todos cargan más de 55 libras. Y lo hacen hasta una carga cada 5 o 10 minutos y eso complica la salud del trabajador, pero mejora la productividad. Este es un esquema que ustedes, por favor, anoten, es el artículo 90 y hace un esquema de qué significa y cuánto puede cargar la mujer. Ya, hablamos de las mujeres. ¿Cuánto puede cargar como carga máxima? Y hace una división que al final, cuando vemos cuánto de 133 libras puede cargar un adulto, ella va a cargar 75 libras, casi un quintal. Y si visualizamos cuando necesitamos hacer la práctica con un extinguidor de 15 libras de CO2, no lo aguantan. Y uno de varón tampoco lo aguanta. Entonces, las cargas máximas son complicadas. Y eso, por favor, léanlo bien porque hay que hacer estudios ergonómicos y antropométricos para cumplir con esta normativa. Y en ese mismo artículo 90 hay algo bien importante, jóvenes, que tienen que leer. Se prohíbe el empleo de mujeres durante un embarazo comprobado por un médico o durante las 10 semanas siguientes al parto para el transporte manual de cargas, si a juicio de un médico calificado, este trabajo puede comprometer su salud o la de su hijo. Por eso es que la OIT está diciendo que no tiene que haber discriminación, porque la mayoría de chicas tienen el temor de decir que están embarazadas y sabemos perfectamente que un periodo de 8 días de atraso menstrual puede ser un embarazo mientras no se muestre lo contrario. Y si hay un motivo para estar embarazada, pues lógicamente lo ideal es que lo reporte, porque si tiene que hacer movimiento de cargas o movimiento súbito, puede afectarle en su salud. ¿Ya? Y la Organización Mundial de la Salud y la OPS prohíben el daño al bebé y a la mujer cuando esté embarazada. Y el esquema de cargas es claro. Aquí algunos se van a asustar, pero se los voy a hablar claro. Este protector de espalda que está acá, o protector de cintura, es falso que funcione. Hay estudios de la OSHA en N cantidad de trabajadoras que se le hicieron pruebas y aunque tuvieran eso, resultaban con daño dorso-lumbar y daño de brazos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando utilizan estos aparatos, se los ponen y creen que eso les va a ayudar para tener más carga y hasta los mismos gerentes o jefes de área le dicen, mira,
te protegí, ya no 133 cargados 100 libras como sucede en la terminal. Y eso no es así. ¿Me explico? Entonces tenemos que visualizar los esquemas de carga. ¿Qué es lo más fácil? Utilizar esto con una carga mayor, o mejor que la carga sea viable y poderla cargar de forma adecuada, o compartir la carga y hacer el levantamiento de forma adecuada, ergonómica, y lo que define la anatomía y fisiología del cuerpo. Lógico, es mejor 3 viajes de esto y no un solo viaje o 2 de esto y daño en la persona que está haciendo la carga. ¿Por qué? Porque si él sufre lesiones y en la espalda es cosa seria, mínimo va a tener un promedio de entre 3 a 6 meses de suspensión si bien le va. Y si sufre una hernia de disco, mínimo va a pasar 1 año sin poder trabajar en lo que debe de hacer. O sea, tenemos que evaluar. Por eso es importante que todas las empresas tengan lo que ya se está pidiendo ahí, un médico dentro de las áreas para evaluar. El artículo 105 se refiere a señalización de los locales de trabajo. Para este esquema los pictogramas es lo mejor que podemos utilizar, pero no solo tienen que ser para equipos contra incendio o salvamento o para definir las salidas de emergencia. Tienen que hacerse todos los pictogramas que sean entendibles por todo el personal, no necesariamente que sea un idioma, pero que se sepa que hay que usar protector respiratorio o hay que usar gafas de policarbonato o que hay seguridad mía y la seguridad de cada uno de los que trabajamos en todos lados. ¿Me explico? Si queremos ser productivos, cumplamos y empecemos a conocer lo que son los pictogramas y lo que son los rombos de seguridad. Muchas veces en nuestros vehículos, moto, carro, bicicleta o a pie o en camioneta, en lo que quieran, transmetro y todo, se acercan a unos vehículos de transporte de producto que aparecen estas cosas y nadie sabe el riesgo que hay. Y es un riesgo bien marcado. El artículo 109 habla de prevención de incendios y extinción de incendios. Y dice, en los centros de trabajo se deben observar las normas que para prevención y extinción de incendios establecen tanto el presente reglamento como todas las demás normas emanadas de organismos con competencia en la protección civil. Si nos quedamos cortos en el manejo de prevención de incendios, tenemos que trasladarnos automáticamente a la NFPA, la norma contra incendios. Y tenemos que conocerla bien. Y no crean ustedes que hay una sola normativa. La NFPA da normativa contra todo lo que sea seguridad, contra incendios, como esas cositas blancas que están en la parte superior. Y que por cierto me preguntaba si lo que vamos a hacer va a activar eso, pues tienen que, imagínense si se activa, tienen que evacuar a todo el edificio. ¿Ya? Y esa evaluación de estos equipos contra incendios que visualizamos acá, tiene que hacerse de parte del comité y como mínimo del coordinador o gerente de salud y seguridad ocupacional. El artículo 110 dice que a fin de que el riesgo de incendio alcance el menor número de trabajadores, se debe tomar en cuenta que la combustibilidad de los locales, el tipo de producto que hay en cada uno de los locales. No se olviden que hay productos inestables, productos altamente tóxicos, productos altamente explosivos, productos altamente volátiles, y a veces la unión entre un producto y otro o sus gases puede provocar un proceso de explosión y por tanto un incendio inmediato. Y si ustedes visualizan, hay que analizar si existe o no existe procesos de ventilación en el área donde hay químicos, si realmente nuestra oficina está del lado sur y la bodega está del lado norte. Si la bodega está del lado norte es complicado porque si hay un esquema de volátil o de explosión o de incendio y las oficinas están del lado sur, recuerden que el aire normalmente viene de norte a sur. O sea, tenemos que visualizar todos esos esquemas hasta el viento. ¿Me entienden?
salud ocupacional no solamente es cumplir, lleva cierto nivel de lógica también, que se convierte en un factor muy importante. El 112 habla de las puertas de acceso. Si en caso suena la alarma acá, ¿cuáles creen ustedes que son las salidas de emergencia? A ver, ¿quién logró preguntar antes de entrar? Pero no me levanten la mano todos, porque si no puedo ver quién fue el primero. Entonces visualizan eso. Nosotros tenemos que hacer lo que hacen en los aviones. Nos preparamos para volar. A la derecha y a la izquierda ustedes encuentran las salidas de emergencia. Tenemos aquí una, tenemos dos acá, aquella que está allá, esa otra, y al amigo que está tomando la película nos lo llevamos de corbata porque tenemos que salir en ese sector. ¿Me entienden? Entonces eso es lo importante, que nosotros tenemos que conocer qué es lo que vamos a enfrentar y dónde están los esquemas de emergencia. Y por eso es cabalmente que esto habla de los accesos al exterior, que tienen que estar libres de obstáculos, debidamente señalizadas y abrirse al exterior. Sí se abre, sí tienen luces de emergencia independientes, pero no dice salida de emergencia, o ahí lo dice, pero yo no lo logro ver, porque soy mero bajo en mi nivel de visión. Pero no lo veo, no sé si alguien logra ver ahí si dice eso. ¿Ya? Éxito. Pero yo no sé inglés. Entonces es parte de los esquemas que tenemos que visualizar. El artículo 125, donde existan, fíjense, esto pónganle mucha atención porque es un esquema importante. Muchos de mis clientes me están llamando para decirme, miren, ¿y por qué debo de poner hidrantes con mangueras y todo si eso me cuesta N cantidad de dinero? La ley da otra opción y es una opción bien clara. Donde existan condiciones de agua a presión, se debe instalar suficientes tomas o bocas de agua a distancia conveniente entre sí y cercana a los puestos de trabajo y lugares de paso de personal, colocando junto a tales tomas las correspondientes mangueras que tendrán la resistencia adecuada. Se recomienda una manguera por cada 50 metros. Me voy a adelantar un poquito a un anuncio que posiblemente les van a hacer más tarde. Por eso es importante que cuando sean temas de salud y seguridad ocupacional, veamos cuál es el plus que vamos a recibir en un proceso de capacitación. Y por eso están aquí mis amigos bomberos, está aquí el licenciado Estrada, por aquí anda, que es uno de los proveedores de servicios de extintores que he encontrado y me lo llevo a casi todos lados porque el patojo, ahí como lo ven, el patojo me ha cumplido con las revisiones y el mantenimiento. Muchas veces piensan que el mantenimiento de los extintores o la revisión mensual tiene costo y no es cierto, pero un buen proveedor debe dar ese plus, la revisión mensual de los extintores y pasar un informe que tiene que quedar en la documentación y en el libro de actas para que no tengamos problemas legales a futuro. Gracias, presidente. Y viene el siguiente esquema. En proximidad a los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio, colocados en sitios visibles y accesibles fácilmente, se dispondrá de extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o química o mezcla de ambos o polvos secos, anhidro carbónico o agua, según convenga la causa determinante de la clase de fuego. No es 1.50 centímetros, así está en el reglamento. Es 1.50 metros o 150 centímetros la altura del extinguidor según la normativa NFPA a partir del manubrio. Nosotros tenemos una medida aproximada, un promedio de 1.60, yo soy chaparrón, y se me pone un extinguidor alto, primero tengo que empujarlo con el hombro y agarrarlo en el aire para poder accionar. 1.50 y cero problemas para mí. ¿Me explico?
Entonces la normativa es clara, como les digo, van a encontrar errores como eso, pero es 150 centímetros o 1,50 m. Tenemos que conocer qué tipo de extintor hay y tenemos que saber cómo va a accionar, cómo va a accionar cada extintor y dónde se debe de usar. Por ejemplo, vamos a accionar un par de extintores acá y no nos vamos a ir, nos vamos a quedar en área cerrada, donde no haya ventilación, donde haya buena cantidad de personal, donde haya alimentos, donde haya equipo de computación. Nunca deben de colocar un extintor de PQS, polvo químico seco, o el que cumple con los 3 esquemas de apagar fuego. ¿Ya? ¿De acuerdo? Área cerrada, equipo electrónico, que no haya ventilación, haya productividad de alimentos, CO2 como mínimo. Y si son sistemas de computación, por favor, es el corazón de la empresa donde está toda la información, y si no hay backup frecuentes, pues lógicamente un incendio va a destruir todo el sistema. ¿Y sobre quién creen ustedes que va a caer la responsabilidad? Sobre el gerente, porque él debió haber protegido esa área. Entonces, aerotrón, lo más adecuado, y de preferencia quisiera que sean sistemas de detección temprana de incendios y acción inmediata. Porfa, compañeros bomberos y Juan de Dios, si me dejaran los aparatos. Esto que ven acá son los equipos de CO2. Este es un robot o un móvil de 125 libras de polvo químico seco, y el que está arriba es polvo químico seco. Tenemos que conocer la diferencia de boquilla entre uno y otro y la existencia de manómetros en algunos y en otros no. ¿Cuántos han recibido algún curso de manejo de extintores? ¿Cuántos les ha dicho el proveedor el esquema que les platiqué de la importancia del conocimiento? ¿Dónde va CO2? ¿Dónde va aerotrón? ¿Dónde va polvo químico seco? ¿Y dónde va agua? Entonces, es parte del conocimiento, jóvenes. Fíjense que de todos los que estamos acá levantamos la mano, calculo que un 2%. Entonces el conocimiento tiene que ser exacto para todos. No porque sea yo gerente general de la empresa no lo debo de saber. Soy el primero que tiene que estar capacitado en ese proceso. Porque si no es como contrato a alguien para que me cocine. Si yo no sé cómo tienen que ser las medidas higiénicas, me da gato por liebre. Es parte de. Entonces, solo quiero que visualicen que no han recibido la capacitación, la importancia de lo que es el uso de los extintores de CO2. Tal vez le damos un micrófono ahí a los chicos de acá. Buenas noches. Bien, vamos a hacer un ejercicio bien breve. Al frente, los compañeros bomberos tienen 2 extintores portátiles del tamaño más común que existe, el tamaño estándar. 10 libras. El contenido, el que mencionó el doc. ¿Mencionó el dióxido de carbono ahorita? Sí. Son extintores de agente limpio, el más elemental que existe, es el más económico también. Bien, y la operación es sencilla. Generalmente los extintores, los que ustedes conocen comúnmente al frente, tienen un indicador de presión. No lo notan en pantalla. No sé si podríamos bajar un poquitito la luz del frente. No, yo sueño. Sí, aquí está.
Bien, noten ustedes a la derecha de la pantalla, ese es el extintor más común. Al frente tiene un manómetro, ¿sí? Un relojito, es un indicador de presión. Eso indica que es un extintor de polvo químico seco y a diferencia del dióxido de carbono no tiene ningún indicador de carga, ¿sí? Se verifica únicamente por peso. Si esta es una de las características principales, ustedes ya identificaron un extintor de dióxido de carbono en el momento de una emergencia. Bien, por lo general en la industria, tal vez de cada 20 unidades, 2 o 1 será de dióxido de carbono, y sin embargo es el extintor más importante si es un agente limpio. Bien, operamos, señores. Luz, por favor. Luz. Solo explicar lo que hay que quitar, lo que hay que retirar Sí. y disparar. ¿Sí? Bien, ¿notaron? Bueno, en realidad la explicación, los señores son expertos y operaron de la manera más inmediata, ¿sí? No necesitamos que hagan unos pasos muy lentos. De hecho, en cuestión de 3 segundos ya tienen listo el extintor para operar. Lo primero, señores, es que todos los equipos tienen que tener un marchamo de garantía o una identificación con un precinto de seguridad que indica que el extintor no ha sido manipulado. Bien, para manipularlo hay que retirar ese marchamo. El compañero que hace aquí a su izquierda decidió girar el pasador para que el marchamo se reventara y el compañero de la derecha decidió jalar el pasador para que el marchamo también se reviente. Pueden tomar el marchamo directamente y arrancarlo, cualquier forma como ustedes quieran hacerlo, como les dé mayor comodidad. Bien, lo importante es retirar el marchamo y también quitar el seguro, eso es importantísimo. Una vez quitado el seguro, noten ustedes que ocupan ambas manos. Con una mano toman el extintor de la manija inferior, siempre tienen el brazo estirado. Y como último paso, oprimen la palanca superior, ¿sí? Prácticamente cerrando el puño. ¿Notan ustedes de dónde tomaron el extremo de la manguera? ¿Sí? Esa es la única parte segura para operar un extintor de dióxido de carbono. Y ahora vean el daño que causamos en la alfombra. No se asusten. Es un agente totalmente limpio, no contamina, no deja residuos y se evapora en cuestión de segundos. ¿Lo descargamos totalmente? No, que si no me regañan, señores, ahí me cobran la... No va a haber ningún inconveniente. Para hacer un poquito más amplio el ejercicio, tal vez. Un disparo un poco más prolongado. Perfecto. Bien, listo. Ahora noten ustedes, está humeante la manguera, ¿verdad? Eso es hielo seco, ¿sí? Resulta que por eso los compañeros lo toman del mango, que es la manera segura, la forma segura donde ustedes pueden tomar un extintor. Si lo toman del extremo, de la parte que se congela, de la parte fría, y tienen humedad en las manos, se les va a quedar pegada. Es como pegar la lengua a un pedazo de hielo, ¿sí? Bien, señores. ¿Dudas? Pues sí. Ahorita seguimos con la charla. ¿Sí? ¿Dejamos esto? Sí, por favor, déjenme. ¿Sí? Gracias. Gracias, jóvenes. No, la cobra se la coman a gente. ¿Por qué es que queremos que ustedes vean esto y lo analicen? Por una razón simple. Si se llega a dar ese diplomado, ustedes van a aprender a manejar hasta las mangueras. La idea es hacer un expertise adecuado y completo para que este nuevo reglamento no nos afecte. Y vean ustedes cómo seguimos funcionando aún habiendo utilizado ese producto, porque es un producto libre. ¿Ya? El artículo 135 dice: en las industrias o lugares de trabajo de gran peligrosidad, debido al riesgo de incendio, deben de instalarse detectores automáticos de fuego dotados de rociadores de agua si el proceso productivo lo permite. Auditorías internacionales lo están exigiendo, pero el esquema de cumplir con la ley
hace que nosotros analicemos detenidamente si podemos o debemos o no podemos o no debemos utilizar un sistema de rociadores. La detección de humo sí se convierte en algo extremadamente necesario. Y ningún detector de humo debe de disparar el sonido a más de 85 decibeles, porque arriba de 85 la ley lo prohíbe. Entonces, ¿por qué es que la importancia de estos esquemas? Primero, el mantenimiento de los detectores. Segundo, el tipo de empresa que tengamos, cuál va a ser la inversión que podemos perder, cuánto personal tenemos, en qué condiciones estamos, dónde estamos ubicados, cómo está nuestro vecino a los lados, cómo está nuestro vecino al frente, cómo está nuestro vecino atrás, y si nosotros estamos enfrentados hasta para tener una emergencia de los vecinos. Vean ustedes lo que es salud y seguridad ocupacional. No es sencillo, pero tampoco es nada difícil. Entonces, jóvenes, ningún área de bodega debe de tener producto arriba, ¿cómo se dice? A menos del techo 80 centímetros hacia abajo. Tiene que haber un esquema libre. Pero viene la pregunta de los encargados de bodega y salud ocupacional que manejan esquemas muy importantes. ¿Dónde vamos a encontrar los racks para evitar el movimiento telúrico que puede existir y provocar un efecto dominó y botar los productos que puedan existir? Fíjense hasta dónde tenemos que hacer análisis de lo que tenemos que manejar en salud y seguridad ocupacional. Y todo tiene un costo. Todo requiere costo, pero hay que ver la necesidad de inversión. Y estos son los esquemas. Tal vez me apagan la luz, por favor. Luz. Fíjense ustedes el esquema de enseñanza en todos lados. Este es un aprendizaje de manejo de mangueras con agua que sale a 115 psi, que si lo hace uno solo, puede levantarlo o la manguera soltársele a uno. Esta foto siempre la pongo en mis capacitaciones y mis conferencias donde las doy. Fue una capacitación en la mejor organización que existió, una de las mejores, perdón. Este fue mi director de recursos humanos, es bien ponchado igual que el instructor. Y este señor que ven ustedes acá fue gerente de área. Exactamente a los 3 meses de haber hecho este evento, Mr. Robert Taylor falleció por un cáncer de hígado. Pero él dio el ejemplo de lo que tiene que cumplirse de hacerse, aun cuando se esté en condiciones no adecuadas para trabajar. ¿Me explico? Y el uso de los extintores de polvo químico seco, por eso no usamos acá, porque si no hubiéramos manchado la alfombra, hubiéramos tenido que evacuar y yo hubiera tenido que sacar corriendo mi computadora para que no se me destruyera. Entonces visualizamos que hombres y mujeres podemos aprender. Y el artículo 138 habla que en cualquier industria o centro de trabajo con riesgo de incendio debe instruirse y entrenar especialmente al personal integrado en el equipo brigada contra incendios. Y tiene que conocer todo el aspecto teórico de lo que es el fuego. Estos son parte de lo que exige la NFPA: ruido y luz, sus activadores, sus detectores de humo o calor y todo el equipo libre debidamente señalizado. La iluminación de emergencia es parte de lo que hemos venido haciendo. Tiene que cumplirse con la NFPA 101 y habla que debe de durar la luz 90 minutos como mínimo con una intensidad de 10. Así como esa luz que ven ustedes en las entradas, en las salidas o entradas si ustedes quieren, aquí no hay, pero de este lado sí. Dan 50 luxes por cada uno de los focos. Y los focos la luz tiene una durabilidad de 3 horas utilizando los dos. Utilizando solo uno dura 6. Lo importante de los que tienen doble luz es que cuando están a un lugar alcanzable,
alcanzable para cualquiera, los pueden quitar y van a servir como lámpara de emergencia de salida, guiando una luz hacia adelante y otra hacia atrás, por si nosotros somos los encargados de evacuación en caso de contingencia. Todo debe llevar una lógica y hay que utilizar todo el equipo que tengamos. Y el comité es parte de eso, la revisión semanal o diaria o mensual de los equipos de luces de emergencia independientes de cualquier sistema extra de emergencia que se tenga. La vigilancia médica, aunque esto está en el manejo de químicos y tóxicos, está en el articulado. Es necesario tener una vigilancia médica sobre el 100% de los trabajadores. Y si tenemos gente, tenemos contratistas, tenemos que exigirle ese cumplimiento de la vigilancia médica, especialmente si son trabajos de alto riesgo, como trabajo en alturas o trabajo en sistemas eléctricos. El equipo de protección personal, pues se habla mucho de qué equipo van a ser, pero lo ideal y lo que tiene que ser es todo equipo de protección personal o equipo de protección colectiva tiene que ser certificado, ¿ya? Por norma, la que sea, y esa es la pelea y es el esquema por el cual la Unión Europea me contrató, porque este nuevo reglamento solo trae normas estadounidenses y no trae las normas europeas que son homologadas, ¿de acuerdo? Pero tampoco significa que no podamos usar equipo certificado. Todo tiene que estar certificado, incluyendo la ropa de trabajo. Los equipos de protección individual deben utilizarse cuando exista riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Y tiene que haber homologación de organismos o entes reconocidos como ANSI, NIOSH, OSHA y otras que autoricen las autoridades competentes. No se olviden que en este nuevo reglamento y en el esquema de manejo de las leyes hay un ente que es el que dirige estos procesos en el país, y es el Consejo Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional, que son los entes reguladores de esta normativa y es a quienes tienen que dirigirse en caso de que estén en desacuerdo. Este es equipo certificado. Esto es certificado, pero no se puede dar un equipo en estas condiciones a un trabajador que se va a hacer trabajos en alturas. Todo lo que sea metal puede ser corrosivo o corroído, y esto ya está oxidado. Entonces cualquiera, aunque sea metal, una caída puede romperse y no servir para nada el equipo, y con mayor razón si el equipo no es certificado. Incluso las bandas de los equipos que se utilicen tienen que estar en buenas condiciones, no tienen que poner el nombre y menos poner con marcador de los que usan indeleble, porque eso disminuye la fortaleza de cada una de las bandas de las que vamos a utilizar, y tienen que estar en perfectas condiciones. La revisión antes de cualquier trabajo es obligatoria en áreas de alto riesgo. Del transporte de los trabajadores, prefiero que ustedes vean el artículo 271 en el nuevo reglamento y visualicen que es prohibido trasladar trabajadores en camiones en donde se hace uso para carga. ¿Ya? O sea, la dignidad del trabajador está de manifiesto en este nuevo reglamento. En cuanto a los servicios de atención de urgencias, en el artículo 304, en esto sí estoy totalmente en desacuerdo, en un buen porcentaje de ese articulado. Y a las empresas a las que les doy asesoría, les he dicho, si vienen a hacer esa auditoría y les dicen que sus botiquines tienen que tener medicamentos, llámenme. Porque el único que puede dar y manejar medicamentos es el médico. De ahí ni el brigadista. Por ejemplo, otros que pueden administrar medicamentos son los TUM, los técnicos de
culpable puedo ser yo, a menos de que muestre que soy tú y que fue una emergencia. ¿Me explico? Entonces, eso da la pauta para decir no medicamentos dentro de los botiquines. Botiquín de emergencia es botiquín de emergencia. Para atender una emergencia tenemos que saber RCP y todas las técnicas que hay de primeros auxilios. Esto es un botiquín de emergencia. Contiene cánulas de mayo, contiene cuello ortopédico, ambú, un oxímetro que nos va a decir si estamos vivos o no, cuánto de frecuencia tenemos, cuánto de oxigenación y si necesitamos o no utilizar el equipo. Y este tiene que ser el tipo de tabla espinal que tiene que usarse, no camilla normal. Esta es una tabla espinal certificada con inmovilizadores de cuerpo, cabeza y cuello que pueden ser utilizadas hasta en un rescate de espacios confinados o un rescate de edificios colapsados. O sea, busquen lo que tiene que utilizarse de manera efectiva y eficaz para evitarse problemas de tipo legal. ¿Quiénes son abogados que hayan venido hoy? Todo lo que diga será usado en mi contra. ¿Ok? ¿Crees que tengo razón, licenciado? ¿Ok? Ya tengo la respuesta, así que todos son testigos que yo tengo la razón y no puede ser usado en mi contra. ¿Bien? Y este es el esquema, jóvenes. Esto es lo que tiene que manejarse. Emergencia, primeros auxilios, todos haciendo un trabajo efectivo y eficaz. Mientras uno está usando el AMBU para dar respiración, otro está dando reanimación cardiopulmonar y otros se están preparando para el transporte de la persona lesionada. Hay que prepararnos bien y hacer las cosas como tienen que ser, porque este mismo tipo de proceso nos puede ser útil en nuestra casa o donde andemos. Y aquí vamos con electricidad. Este tema lo voy a ver así rapidito para que tengamos opciones de preguntas. Para este esquema, esto es lo más importante. Cumplir con las 5 reglas de oro. Están incluidos dentro de ese documento de la ley. ¿Y por qué la electricidad? Porque es el causante de la mayoría de incendios, destrucción de negocios y muerte de trabajadores. Si nosotros sabemos cumplir las 5 reglas de oro, vean, la posibilidad de un proceso negativo se minimiza, que es parte de lo que tenemos que hacer. Pero no solo se trata de cumplir de las 5 reglas de oro, se trata de tener el expertise en el manejo de electricidad, que está anotado aquí, qué equipos se necesitan y debemos aprender a usarlo. Yo, en lo particular, cuando he hecho auditorías, solo he visto las pérticas aislantes en las áreas del INDE y de todos los que produce el sistema eléctrico, empresa eléctrica y todos los demás. Pero a veces hay otras unidades que se acercan y hablemos de cableros sin saber que un sistema eléctrico puede provocarles un daño por arco eléctrico o por un error en el movimiento del metal. ¿Ven? Por un error es sencillo perder la vida si uno no conoce. Entonces, para todos estos procesos es importante el conocimiento y tener un documento que ampare que se hizo revisión de equipo y se hizo un estudio pretrabajo sobre riesgos y anotar. Y el supervisor de cada trabajo tiene que decir sí o no lo hacemos o tomamos otras medidas adecuadas para el cumplimiento y evitar el riesgo de un accidente. En la electricidad, en la protección contra contactos en las instalaciones de equipo, en todo caso se prohíbe esta clase de trabajos al personal que no esté especialmente capacitado para su realización. Eso es claro. ¿Cuántos de nosotros hacemos chapuzas en nuestra casa? Yo. Pero yo tomo todas las medidas porque tengo zapatos aislantes, uso guantes y tengo al experto al lado porque quiero aprender. ¿Me explico? Entonces todo tiene que
capacitar al personal de forma adecuada. Si hay en sistemas eléctricos, la importancia de las mandas y las mangas, estas son mantas, son estas que ustedes visualizan acá, y las mangas se parecen a estas, solo que son largas y duras. Pero toda manga y manta que se utilice tiene que ser superior su proceso de verificación arriba del voltaje al que se va a trabajar. Nunca a menos voltaje del área al que se va a trabajar. Y en este caso pues habla cabalmente de las instrucciones particulares que tiene que dar cada jefe. Esto ya lo deja en responsabilidad del jefe de cuadrilla o jefe de tipo de trabajo. ¿Creen ustedes que esto se da solo con empresa eléctrica, el INDE o todos los entes generadores de electricidad? No, se da en cualquier área de trabajo, porque en todos lados tenemos electricidad. Y les aseguro, con ciertas excepciones, que nadie ha hecho un estudio termográfico de sus instalaciones eléctricas. Y si no lo han hecho, significa que hay riesgo. Entonces hoy están invitados para que ustedes hagan sus estudios de termografía en todo el sistema eléctrico de sus organizaciones, para que no les vaya a agarrar el dedo a la puerta y vayan a tener un evento grave. En el artículo 354 es claro: si los riesgos no desaparecen, hay que hacer una solicitud para el descargo de energía eléctrica. Hay que detener todo proceso. Y el 364, en líneas eléctricas aéreas, cuando se usen grúas o camiones específicos para manejar esto, hay que saber cómo tiene que hacerse y el equipo tiene que estar preparado. Este señor que está aquí está haciendo trabajo, pero ya protegió la línea de alta tensión, 13.000 voltios. Está protegido él, está trabajando con sus guantes de seguridad y sus guantes y protección altas ya la tiene aquí. Ahora solo sus guantes porque ya protegió su área. Y si ustedes visualizan, por eso las fotos se convierten en factor importante para hacer y deshacer y sacar diagnóstico del ambiente. El mayor riesgo que teníamos acá, ya estábamos preparados, era el clima. Había alta humedad, con lo cual el riesgo de un arco eléctrico era muy dable. Entonces hicimos todos los análisis, se usaron las pértigas para que no se acercara, etcétera, y ya se pudo trabajar en el área. La función contenida en el presente reglamento da lugar a la imposición de una multa según lo establecido en los artículos 271 y 272. Como ustedes son expertos, gerentes de empresa, dueños o vienen en representación de sus empresas, tienen que saber perfectamente las consecuencias que puede traer el no cumplimiento a la ley. Y como no me quedé solo en el reglamento, pues les traigo un poquito más allá de ello. El reglamento habla en el título 11, disposiciones transitorias y finales. Capítulo 1, disposiciones transitorias. El artículo 553 reza: todo lo que está aquí escrito lo copié así como hizo otra persona para su obra de libro. Hice lo mismísimo, ¿ya? O sea, todo está ahí sin ningún cambio, así es que no puedo sufrir demanda. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a propuesta de la Inspección General de Trabajo y previo informe de la sección de Salud y Seguridad, podrá autorizar excepciones al cumplimiento de alguno de los preceptos del presente reglamento, siempre que en todo caso sea garantizada la salud e integridad física de los trabajadores. Para mí, para Julio Chica, esto da lugar a corrupción. Ofrezco plata y me dicen: sí, tiene razón, no cumplamos con el uso del equipo de protección personal, y eso no puede ser posible. ¿Ya? Analícenlo bien y vean la posibilidad que hay. No significa que los inspectores sean corruptos, en lo más mínimo, eso no he dicho. Solo he dicho que existe la posibilidad de que haya corrupción. En el artículo 271, no es del reglamento, sino realmente es ya del código. En materia de falta de trabajo y previsión social se deben observar las siguientes reglas.
La acción para iniciar el procedimiento y la sanción administrativa prescriben en 6 meses. Si en 6 meses, si lo supervisan y les dejan qué es lo que tienen que cumplir, y no llegan en 6 meses, y después de 6 meses cabales, 6 meses y un día, llegan a decirles a ustedes, quiero ver si cumplió, disculpe, pero ya prescribió lo que usted dijo. Entonces tienen que dar otro plazo, y si lo mejor es que lo cumplan, pero no aceptar otro plazo, porque media vez prescribe, ya no tienen dificultades ustedes en el cumplimiento. Y el reglamento también en el 271, dentro de los límites señalados por el artículo siguiente, aquí habla de cuánto tiempo puede cumplirse en poner una multa o algo, especialmente si ha transcurrido un año entre la fecha en que se hizo efectiva la multa y la fecha de comisión de la nueva falta. Pueden ser multados 2 veces en un año, o sea, al año de la misma falta. Va en contra de lo que dice el anterior articulado. En materia de faltas, cuando el sancionado sea el patrono, fíjense bien, las multas se impondrán a este, sea persona natural o jurídica, solidariamente con sus representantes que hayan intervenido en el acto que constituye la falta y sin cuya participación no se hubiera podido realizar. Todos los que estamos en la jugada vamos a sufrir las consecuencias de la falta. Así es que menos plata para el salario si hay 18 salarios mínimos de mes. ¿Ya? Bueno, esto vamos a dejarlo. Quiero llegar es que el fondo era otro y esto sí me está confundiendo un poquito. Déjenme ver algo. Aquí está. Esto no es del reglamento de salud. Este articulado, el 271 y 272, por favor, quiero dejarlo claro. El 271 y 272 que aparecen aquí es del Código de Trabajo. Aquí fue un error de impresión, es del Código de Trabajo. Y en el 272 dice, sin perjuicio de que por la naturaleza del hecho cometido o de la omisión en que se haya incurrido, los tribunales comunes pueden imponer penas distintas. Las faltas de trabajo o previsión esencial se deben de sancionar y define un esquema. Entonces esto significa que no necesariamente vamos a tener multas. Si el juez define que es de alto riesgo o nos dice hay que cerrar, ¿qué podemos hacer? ¿Me explico? ¿Estamos claros? Bueno, hay un montón de cosas aquí que no las vi, pero bueno. Toda violación a una disposición prohibitiva también es el Código de Trabajo. Dará lugar a la imposición de una multa entre 3 y 14 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. Las violaciones o las disposiciones preservativas del título quinto de este código, otra ley o disposición de trabajo referente a higiene y seguridad en el trabajo que haga el patrono da lugar a imposición de una multa entre 6 y 14 salarios mínimos. Todo el mundo dice mejor pagar la multa. No, hay opciones que el juez diga que no sea una multa y que puedan hasta cerrarnos el negocio. Así es que bueno, eso ya son negocios riesgosos. Vas a perdonar lo que voy a decir la AGG. En mi presentación iba a mis correos electrónicos. Yo soy muy abierto a que lo que hago es de dominio público, siempre y cuando se haga bien los procesos y se utilicen bien los procesos de las capacitaciones o las presentaciones que hago. Si ustedes lo requieren, por favor, se lo piden al licenciado Cepeda para que se los envíe y para que ustedes empiecen ya a ver lo que hay de fondo en esto. Y esto solo fue una tercera parte, una quinta parte del reglamento. Analícenlo bien, por favor. Y denle vida a sus negocios. Nosotros somos trabajadores, nosotros somos la base de la productividad, somos la base del desarrollo. Pero si no hay inversión y no hay una buena producción, por gusto estamos. Entonces
sea el adecuado, bien capacitado y que sea empático en el cumplimiento de nuestras necesidades como empresa y que la misma empresa haga una inversión adecuada para obtener beneficio y todos vamos a estar contentos. Así es que les agradezco mucho su atención. No sé si tienen alguna pregunta o ya nos vamos a tomar el café. Antes de poder hacer preguntas, quiero hacer un anuncio. Nosotros, con el Dr. Chica, hemos preparado un programa integral de salud y seguridad ocupacional. Este va a empezar el 12 de febrero. Y hoy, a todos ustedes que están participando, que ahí están llenando todos sus datos en evaluación, va a ser sorteada una beca, una media beca para poder participar en este programa. Este cuenta con la participación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala. Es una práctica integral que se va a realizar y estará empezando el 12 de febrero. Para todos los que están interesados, vamos a tomar los datos que están ahí en la evaluación. Vamos a sortear en estos días la media beca para uno de los que la haya llenado, y durante esta semana los que están acá tienen un 5% más de descuento sobre el precio de la inversión de este programa. Entonces, todo el programa está impartido por el Dr. Chica, que es una de las autoridades de la materia, y esperamos por los bomberos voluntarios. Parte también importante de este programa es que un porcentaje de todo este valor de inversión se va a dar en donación al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala en apoyo a la labor que realiza. Entonces, ¿preguntas? Gracias, buenas noches, doctor. Yo tenía una pregunta, más bien una duda con respecto al título 6, capítulo 3 de las clínicas médicas en la empresa. Se habla de las empresas entre 100 y 500, que tienen entre 100 y 500 colaboradores, pueden compartir una clínica con negocios alrededor de similares actividades. Así es. ¿Verdad? En 25 kilómetros de la redonda. Okay. ¿Qué criterio se va a utilizar para esta clínica de las empresas? Mira, esa es una de las cuestiones de lo que se está solicitando hoy, cambios o mejora al articulado del reglamento, por una razón. 25 kilómetros son 25 kilómetros. Y con el tráfico que hay, un médico trasladarse teniendo 5 clínicas diferentes es casi que imposible, va a ir a dar una consulta de media hora. Entonces es un error. Yo más lo manejaría sobre la necesidad de que cada empresa defina cuál es su conducta a manejar. ¿Por qué razón? Si tu empresa es productiva, te voy a poner un ejemplo, tienes 100 trabajadores y manejas químicos o pesticidas, tu obligación para evitarte problemas es que haya un médico que pueda apoyarte en una contingencia. No es lo mismo donde pueda haber, todas las unidades son riesgosas, pero hay que analizar ese esquema para ver si amerita o no amerita que haya médico, aunque la ley dice que sí. Y uno de los documentos de la OIT que autorizó el gobierno es que haya clínica en todas las empresas. Esto está anotado subliminalmente al cumplimiento a ese nuevo documento que firmó de la OIT, y no viene de ahorita, viene de hace 20 años. Entonces yo lo que te sugiero es mejor para mis colegas también, hay que poner clínica. Y si evalúas, el servicio médico te va a servir para hacer una evaluación médica del trabajador, y dependiendo del tipo de área donde lo vas a mandar a trabajar, que te diga si está o no está apto para trabajar. Ponle, si tú manejas perecederos, necesitas cuartos fríos. Y aquí este nuevo reglamento define también las temperaturas de equipo adecuado para la utilización en cuartos fríos. Pero no vas a mandar a Julio Chícara si él padece de asma. Y si tú no lo has evaluado y no te llega ese diagnóstico de asma, meterlo ahí es pecado y te puede provocar una demanda. Entonces, el manejo de la evaluación médica se está convirtiendo en una necesidad per se. Hay que hacer. Y yo de verdad te sugiero que lo hagas. Con eso no hay excusa. ¿Ves? Tenemos una abogada acá, afortunadamente, ahorita. Y lógicamente se trata de evitar eso. Te pongo un ejemplo: si tú eres fumadora, te
tienes que salir a fumar fuera del área de trabajo hasta la calle, ¿ya? Y luego entrar. Pero si entras a un cuarto frío y eres fumadora y tienes ya un problema inicial de enfisema o un cáncer, el entrar a un cuarto frío te provoca problemas. Entonces, todas esas son situaciones que hay que ir evaluando. Yo te sugiero que sí. Muy buenas noches. Justamente mi pregunta era relacionada a lo que le mencionaban hace un momento. Pero usted mencionaba hace un momento que era dependiendo del tipo de actividad que nosotros desempeñemos. En el caso de una entidad bancaria, por ejemplo, ¿es necesario contar con este médico? ¿Y cómo se podría manejar? En algún momento de la ley creo que mencionaba centros de trabajo. No sé si eso depende de las sedes. Por ejemplo, que nosotros tengamos varios edificios, varias sedes y que cada uno de ellos no tenga más de 100 personas. No sé si aplica de la misma forma. Cualquier área donde hayan trabajadores es un centro de trabajo. Y uno de los mayores problemas que tienen las entidades bancarias no es la salud en sí, sí la salud de cada uno de los trabajadores, y te explico por qué. Tienen contacto con N cantidad de personas. Los esquemas epidemiológicos se dejan desde que estoy hablando aquí. Yo soy tuberculoso, estando alrededor mío, se puede respirar 5 metros alrededor mío. Yo dejo microgotas de saliva infectadas en todos lados y pueden contagiar. Entonces, puede entrar un problema, una persona con neumonía, puede entrar una persona con una bronquitis aguda y dejar en el ambiente y se puede enfermar. La ausencia de un trabajador por influenza o gripe son, según la ley, el ICS, puede ser suspendida 2 días con goce de salario por medio de la empresa en la que trabajas. Uno. El otro esquema, viéndolo bajo el punto de vista del día a día, es el riesgo de la intoxicación por plomo. ¿Por qué te digo esto? Porque toda entidad bancaria tiene la posibilidad de ser asaltada y que haya medidos dentro del área. ¿Ya? O sea, si visualizas un macro y un micro, ves que sí es necesario. Y por eso es que en las entidades bancarias se les está diciendo, tengan su formación de brigadas, especialmente en las agencias, donde existen entre 5 a 10 trabajadores. Si algo pasa, ¿qué van a hacer? ¿Respondo tu pregunta con eso? Sí. Por favor, aquí estamos, como dice Agencia de Guay, entre amigos. Gracias, doctor. Yo solo quiero aprovechar este momento solo para ampliar esa pregunta, porque sí tengo conocimiento del tema. Perfecto. El artículo, perdón, los nervios. En el capítulo 3 del título 6, en el tema de servicios de atención, en el artículo 302, dice específicamente: en los centros de trabajo con más de 100 trabajadores debe existir un médico durante las horas de trabajo. Usted hablaba de que son una agencia bancaria y que hay diferentes agencias, pero si el centro de trabajo tiene 100 empleados o más, tiene que tener clínica, porque la ley a letra muerta así lo dice. No es en la suma de tantos empleados en las diferentes agencias, porque es en el centro, es en el lugar. Si hay algún abogado laboral, se puede ampliar, ¿verdad? Pero también hay que considerar, para las personas que tengan duda, de que si pagan X o si tienen algún contrato con alguna empresa de ambulancias o si pagan algún seguro, no evita el tener la clínica. Tienes toda la razón, totalmente de acuerdo. Y por eso mismo es la importancia de la formación de brigadas de forma adecuada. ¿Ya? Si no hay médico, hay que estar preparados para cualquier emergencia. ¿Cuál es tu nombre? Perdóname. ¿Tu nombre? Juan Carlos. Juan Carlos, gracias por el aporte. Ese es el esquema en el que tenemos que ir evaluando todos cada uno de los años.
manera perfecta como va a ser es como ellos lo hicieron. Y la manera como tenés que apagar, agachándote, porque el calor te va a pegar en la cara o el respirar el aire caliente te puede provocar un problema. Si te agachas es más sencillo. Pero como esto parece novela, lo vas a recibir bien hecho en el diplomado que vamos a hacer. Te estoy haciendo propaganda, ¿viste? Soy bueno para hacer esas propagandas. ¿Otra pregunta, jóvenes? Buenas noches, doctor. Con una consulta, si en algún dado caso no estuviera el médico en la empresa, el TUM en este caso, ¿podría hacer la acción del médico como primera respuesta? Sí, la primera respuesta siempre va a ser el brigadista. Y si tenés un brigadista TUM, con mayor razón. El TUM, el técnico de urgencias médicas, está preparado para cualquier contingencia. Y tan preparado está que hasta para espacios colapsados o espacios confinados. Por eso la importancia del análisis de riesgo. ¿Cuál es el área más riesgosa para ponerle mayor atención? Y si tienen un TUM, ese mismo TUM puede capacitar al resto de brigadas porque está autorizado para hacerlo, ¿verdad? Está por ley autorizado para poder capacitar. Perdón, respondí a tu pregunta, solo sé que sí. Ok. Buenas noches, agradezco todo el conocimiento que nos está dando. Básico y simple, ¿qué tiene que tener un botiquín en nuestras oficinas? Muy bien. Uno, primero no solamente el botiquín de primeros auxilios. Tenés que tener una una tabla espinal certificada para poder transportar a cualquier herido. Una que soporte más de 500 libras. Lo mínimo 500 libras de peso. El botiquín tiene que tener como mínimo un ambú. Tiene que tener un respirador de boca a boca para que no te pongas en riesgo de darle respiración directa. Ahora si es tu novia, ya es otro concepto. ¿Ya? Dos, tiene que tener un inmovilizador de cuello, cánulas de mayo que administrar y no necesitar ser un experto para poderlas aplicar para que la persona que necesita respirar bien lo pueda hacer y si vomita, poderlo sacar por eso disminuyendo el riesgo de aspiración. Tienen que tener inmovilizadores de fracturas de miembros superiores e inferiores, ¿ya? Tienen que tener jabón líquido, tiene que tener alcohol gel para que vos te desinfectes. Ese es un esquema que les voy a dar. Yo fui gerente de salud y seguridad ocupacional en Mahler y debido a las buenas prácticas de manufactura queríamos llegar casi a la perfección para certificarnos antes de que Nestlé llegara. Hicimos un estudio de qué era lo más adecuado y qué limpiaba más las manos de bacterias. Tomamos la muestra antes, luego de lavado con manos con un grupo, otro grupo de lavado de manos con agua y jabón y otro grupo con agua, jabón y alcohol gel y otro grupo con alcohol gel. Utilizando agua, jabón desinfectante más alcohol gel te da limpieza del 100%. Solo con alcohol gel te da limpieza del 98% de las bacterias. Eso quiere decir que la importancia por la cual debes de tener alcohol gel en el botiquín es, primero, porque no se lo van a echar el lunes. Segundo es porque vos tenés la opción de poder cargar tu botellita de alcohol gel para poder utilizarlo en caso de que hayas manipulado sangre. Pero no te olvides de que hay que conocer el perfil del atendiste. Si no lo conoces, andate con él y pedí que le hagan todas las pruebas de enfermedades infecto-contagiosas para que no te estés en riesgo. ¿Responde a tu pregunta? Por supuesto, tiene que tener cabestrillos y otras cositas. Lo que menos debe de tener es medicamentos. Porque si vos lo administras y solo sos brigadista y esa persona se muere, tenés seguro que vas a tener dificultades. Los comunes como Alka-Seltzer y todas esas. ¿Cómo qué? Como Alka-Seltzer. No. Y te explico. Muchos de los medicamentos contienen ácido acetil salicílico, que es aspirina. Y si yo soy asmático y me das una aspirina, me tenés que cafetear.
¿Ya? Puedo tener una reacción anafiláctica y me quedo ahí, me muero. ¿Ya? Por eso lo recomendable. Incluso te digo, si yo le doy una aspirina al compañero y no le pregunto, ¿sos alérgico a la aspirina? Pero yo se lo receto, yo se la doy, y él sufre un shock anafiláctico, a mí me demandan, aunque yo sea profesional médico y tenga autorización de dar cualquier medicamento, porque es mala práctica. ¿Ya? Los alcanceses son para los que llegan crudos, igual que hermanos. Buenas noches, doctor. Quiero presentarlos, están muy completos sobre la presentación, por lo poco que es. Hoy tuve la oportunidad de visitar una empresa X, en la cual ni siquiera me permitieron entrar. Soy asesor de lo que es seguridad industrial y salud ocupacional. Teníamos unas radios por lo menos de unos 20 metros, y lo único de seguridad personal que tenían los jóvenes era botas. Nada más manejan producto muy pesado, creo que lo mínimo son 10 libras. Lamentablemente hasta ahorita empezamos ya a ver lo que es la seguridad industrial y preocuparnos por la persona que está trabajando. Hace un par de días o un par de meses creo que fue lo de que se habló que iban a empezar ya a supervisar lo que son las empresas que sí están llevando el reglamento a pie, pero no dejaron muy claro quiénes son las instituciones de que sí van a empezar a dar el seguimiento a esas personas, y solo es antes de que en febrero, pero un poquito más completo para que todos estemos enterados, ya que para los que manejan el área industrial, yo considero que desde un tampón de 4 quetzales es sumamente importante, ya que si no, en nuestros niveles van disminuyendo de vida. Voy a responder a tu pregunta porque era la pregunta del millón que esperaba. ¿Por qué es cabalmente? Fíjense pues, hay solamente 13, no sé si vino una amiga invitada del ministerio, no la veo por ningún lado. Y eso que ya vi electrónicos, no lo veo. Ya. Vean, hay 13 técnicos de salud y seguridad ocupacional para todo el país. Para todo el país. Y somos N cantidad de empresas grandes. Y hay como entre 300 y 400 inspectores de trabajo en todo el país. Y eso se los dejo de ver para que lo busquen dentro de su reglamento. La ley dice que vamos a ser evaluados por la Inspectoría General de Trabajo, también basado en el Departamento Técnico de Salud y Seguridad Ocupacional, y por los inspectores del Seguro Social. El IX tiene el 27% de la población económica activa, estadísticamente hablando. Es muy poco. Pero ese mismo artículo, no recuerdo ahorita el número, define que cualquier ente del Estado, y da la opción de pensar también en que cualquier profesional que tenga temática sobre esto puede hacer una evaluación y llamar a los técnicos para ser evaluados. Eso te da la opción, y yo ya lo hice, te digo, yo usurpé puestos del Estado, porque no traje las fotos, porque dije, a lo mejor no las llevo. Pero he bajado a gente de trabajo en alturas, de alto riesgo, manipulando químicos, y les va, que no me han pedido documentos. Y les digo, soy inspector de trabajo, eso no lo pueden hacer, es prohibido. Si no usan el equipo, ahorita llamo a la inspectoría de esta área para que vengan, y detienen el trabajo. Vaya que no me han dicho, enséñeme su documento de identificación. Pero igual, siendo yo experto, y por ser médico y por ser humano, yo puedo detener un trabajo que esté haciéndolo mal hecho, o que lo esté haciendo mal hecho. Puedo decirle, mira, estás trabajando mal, yo te sugiero hacer esto, esto y esto, porque es tu beneficio, pero tengo que venderle la idea a ellas para que lo hagan. Por eso es el aspecto. Escuchar y leer solamente el articulado es aburrido. Yo varios medio dormidos. Miren, yo tengo luz baja, pero no crean que no miro más de la cuenta. ¿Ya? Entonces vean, cualquier persona que tenga conocimiento y sepa que está en riesgo el trabajador o su alrededor,
la segunda opción es si tenés auditores internacionales o si tenés clientes internacionales. Te van a exigir el cumplimiento de la ley. Por eso te digo, es amplio. El concepto hay que visualizarlo y leerlo bien. ¿Respondí tu pregunta? Okay. ¿Otra pregunta, jóvenes? Bueno, les agradezco su atención. Ya todos nos estamos yendo. Los tragos son a la vuelta, parece. Así es que pásenla bien.